Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermano, Dios les bendiga. Nuevamente, qué bueno cantar esos coritos que nos acuerdan de cuánto nos ama nuestro Señor y de cuánto Él se merece nuestra alabanza. La realidad es que el Señor es bendito. Puerto Rico le llaman la ciudad o el país, la tierra del ay bendito. Pero cuando la gente dice ay bendito, realmente no saben de quién están hablando. Muchas veces es simplemente una interjección. Para ser fino, podemos ser finos martes, no tiene que ser domingo. La gente dice ay bendito. Pero el ay bendito es Cristo Jesús. Y nosotros podemos decir ay bendito, ¿verdad? A conciencia, porque el Señor realmente es bendito por todos los costados. En esta noche vamos a comenzar una serie de estudios nueva. Vamos a comenzar en el libro número 7 de los héroes, unidos con los héroes. El volumen 7 enfoca en los líderes. Ese es el libro. Y hay 6 sesiones que vamos a estar cubriendo a través de estas, por supuesto, 6 semanas con el favor de Dios, a menos que el Señor disponga otra cosa. Puede que el Señor a mitad de estudio venga a buscarnos y nos lleve, ¿verdad? Eso sería una tremenda felicidad para nosotros. Pero uno de momento en nuestra humanidad pensamos así en el paréntesis que es esta vida y decimos, aunque yo quisiera estar con el Señor, yo sé que el estar vivo representa poder obrar en lo que el Señor nos ha llamado y poder seguir llamando las almas para que sean tocadas por el Espíritu, ¿verdad? Y que puedan ser salvas. Así que mientras estamos vivos hay tiempo de seguir predicando el Evangelio y seguir tocando los corazones de aquellos quienes están necesitados del Señor. Así que estas 6 semanas vamos a presumir que el Señor nos permitirá estar aquí. Es bien probable que sí. Vamos a estar viendo estos estudios, estos temas que ustedes ven allí. No sé si desde allá se puede ver más o menos. Hoy vamos a considerar a Esteban, el líder martirizado. ¿Qué significa martirizado? Cuando la gente dice, ¡qué martirio! ¿Qué es un martirio? Cuando una persona da su vida por una causa, ¿verdad? Eso es un mártir. Tiene que haber una muerte. Una persona que muere por una causa. Hay muchas personas quienes han muerto por distintas causas. ¿Perdón? No es un testigo, pero es una forma de testificar, ¿verdad? O sea, implícitamente esa persona viene a ser un testigo. Pero lo que significa mártir es una persona que muere por una causa. Ha habido muchos mártires a través de los tiempos. No todos ellos han muerto por causas que nosotros podamos pensar que necesariamente son nobles. Hay personas quienes han muerto por principios que nosotros quizás no compartimos. Sin embargo, Esteban fue un líder quien dio su vida por Jesús. El primer mártir, muchas personas subrayan, de la cristiandad. La realidad es que el primer mártir fue Cristo Jesús. No es mártir Luther King, ese es Martin, no es mártir. La semana que viene, no estoy seguro si es el pastor o a Pablo, a Josué, que les toca Pablo, el líder misionero. Luego Bernabé, quien está previo a la porción que vamos a estar viendo, pero el enfoque va a ser dentro de 2 semanas. Jacobo, el líder unificador. Jacobo, Jaime, Santiago, James, Jacobo. Priscila y Aquila, los líderes serviciales. Y finalmente, Timoteo, el líder juvenil. Y es que había solamente 6 líderes, ¿no? Es que esos son los que decidieron colocar en esta serie. Hay muchos otros líderes, ¿verdad? Y podemos nosotros mencionar a todos los apóstoles.
y se ha ido reseñando cuál ha sido su función a través del tiempo. Pues esos son los estudios que están pendientes para las próximas semanas. Hoy vamos a estar enfocando, como les dijéramos anteriormente, en Esteban, y vamos a ver 3 porciones en los capítulos 6 y 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, aquí vemos que hablamos sobre qué es esto de creer en Jesús. Creer en Jesús, pues hay distintas definiciones para la palabra creer, ¿verdad? Hay un creer que es bien superficial y significa que usted da por hecho algo que se le menciona. ¿Usted cree en eso? Hay gente que no cree ni en la luz eléctrica, dicen por ahí. El pastor estaba explicando cuál era la etimología de esa expresión. Pero es más que eso, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice, ¿usted cree que hoy realmente es martes? Y hay personas, ¿verdad? La hermana Aita, hay algunos días que dice, voy para la iglesia porque hoy es martes, no se llega aquí, está cerrado. O dice, hoy no puedo ir para la iglesia, no me siento tan y tan mal, voy a faltar al culto. Entonces el día siguiente la hermana Ángela llama, le dice, ¿va a ir esta noche? Y ella dice, ayer yo falté. No, es que ayer no había culto porque era lunes. Ya la hija mía está pensando quitarme, pago la licencia y todo. No. Si me hace eso, yo desaparezco. No. No, pues. Lo que estamos diciendo es en tono de broma, ¿verdad? Pues vamos a orar por usted, seguro. Yo nunca me he perdido. Sí, pero eso es que a veces perdemos la noción del tiempo. Y los accidentes que vivo en la calle. Mire, hermana, te me lleva a mí por lo menos 10 años, más o menos. Y yo en mi trabajo, ¿verdad? A esta corta edad que nosotros tenemos, yo he entrado a un salón de clase porque entiendo que esa es la clase que me toca a esa hora. Y entro y veo un montón de caras extrañas. Yo le digo, esta no es la clase tal, ¿verdad? Y me mira y dice, profesor, esta es la clase tal. Y yo digo, pero este es mi salón. Yo doy clase aquí los martes y jueves, profesor, hoy es el lunes. Me ha sucedido. Así que a usted le pase, no es nada, ¿verdad? Nos sucede a todos nosotros. Así que no se preocupe por eso. Vamos a seguir orando para que el Señor le dé paciencia, ¿verdad? Y también pues nos ayude a nosotros perseverar en lo que tenemos que hacer. Pues creer, hay un creer que es superficial, pero creer en Jesús es algo más, ¿verdad? Cuando decimos que creemos en Jesús, no es que simplemente atestamos de que fue una persona que existió, que vivió. Creer en Jesús es algo más. Nosotros somos hijos de Dios porque hemos creído en Cristo Jesús para salvación. O sea, atestamos de que Jesús es el Hijo de Dios. Nos arrepentimos de nuestro pecado y le aceptamos a Él por Señor. Cuando uno llega a ese nivel de creencia, pues entonces uno debe estar dispuesto a dar la vida por el Señor. Y el dar la vida se da de distintas maneras también. Porque a Esteban pues le tocó morir, dar la vida literalmente por el Señor. No obstante, nuestra vida le pertenece al Señor. Por lo tanto, no hay nada que nosotros tengamos que realmente nos pertenezca. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor. A Esteban, pues le tocó eso. En aquel tiempo, estamos hablando casi 2000 años atrás, cuando comenzaba la iglesia, yo tengo un problema con este asunto de la expresión la iglesia primitiva. A veces yo pienso que eran personas quienes estaban en las cavernas o algo así. Pero la iglesia primitiva lo que significa es la iglesia de los antiguos tiempos, de inicio, del principio. Después que muriera nuestro Señor Jesucristo, resucitara y ascendiera al Padre, pues esa iglesia de la cual estamos hablando, pues esa gente la tuvo mucho más difícil que nosotros. Esteban, estuvo entre los primeros quienes tuvieron que modelar esta vida sacrificial. Este varón fue puesto para ministrar, para servir. No era un apóstol,
Sin embargo, era considerado un líder. A veces nosotros tenemos esta idea, muchas veces lo que se nos vende una idea de liderato es estas posiciones centrales, ¿verdad? Protagonistas. Sin embargo, ser líder lo que significa es modelar, estar al frente. Y nosotros lideramos o lidereamos de distintas maneras. Y la manera yo creo que más básica que nosotros lidereamos es con nuestro ejemplo. Podemos ser líderes a veces en el silencio. Hay muchos líderes que trabajan tras bastidores. Son líderes no obstante. Pues este varón fue uno de ellos. Y fue un varón al que el Señor utilizó con mucho poder, como vemos nosotros en estos capítulos, ¿verdad? En la reseña se dice que predicó con audacia y con persuasión. Y fue tan y tan fuerte el mensaje que él presentó que se ganó la ira de parte de sus detractores y de parte de los detractores de la cristiandad. Muchos otros podemos mirar hacia Esteban y ver un ejemplo al cual seguir. Es una vida digna de emular. No obstante, no solamente es algo que nosotros debemos decir, sino que debemos saber cuál es la consecuencia de emular ese ejemplo. Porque, aunque no nos costara la vida, muchas veces nos costará el rechazo, la marginación, el ostracismo, que nos echen hacia un lado, que nos den de codo, que nos miren por encima del hombro, que las personas vituperen en nuestra contra, pues eso es lo que nos puede costar. Y en muchos sentidos, para muchas personas, eso es igual que si le costara la vida. Quizás estamos estirando un poquito el detalle. Pues el ejemplo de Esteban nos inspira a mostrar coraje en nuestra propia vida cristiana. Y este coraje, yo sé que significa lo mismo, pero nosotros en Puerto Rico cuando decimos coraje, lo asociamos con la palabra mal humor. Cuando una persona está molesta, decimos que tiene coraje. Pero la palabra coraje comparte la misma raíz con la palabra en inglés, courage, la que es valentía más bien. Nosotros vemos a Esteban y la vida de él, su ejemplo, nos inspira también a ser valientes en la predicación del Evangelio, en la ejemplificación de una vida cristiana. Aquí tienen una pregunta para considerar. ¿De qué manera ves que tu carácter impacta tu testimonio cristiano? Y obviamente esto es una pregunta de esas para uno meditar, para llevársela, pero no se la lleve nada. Si usted la quiere contestar, contéstela. ¿De qué manera ves que tu carácter impacta tu testimonio cristiano? Tu carácter. Y esa es otra palabra. A veces pensamos, el carácter, es una persona con carácter. Y muchas veces una persona con carácter es una persona que siempre está de mal humor. Pero el carácter no tiene que ser solamente ese, ¿verdad? ¿Cómo nuestro carácter impacta nuestra vida cristiana? O cómo pudiera, hermana Rosana, podemos contestarlo de manera general. Adelante. No, pues yo pienso que el carácter que Dios va formando en uno, cuando uno se convierte, ¿verdad? Cuando el Señor salva a uno, Él va transformando nuestro carácter, no el temperamento que es diferente, pero el carácter que le va dando a uno sabiduría, que te va dando honestidad, que ya tú no dices mentiras, ¿verdad? Que tratas de no pecar, o sea, que tratas de no pecar, ese tipo de cosas, ¿verdad? De la vida cristiana, pues eso se refleja en el testimonio que damos a las demás personas. Lo que somos, pues impacta nuestro testimonio porque es lo que la gente va a ver. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere contribuir a esta contestación? Pues me parece que la contestación que presenta la hermana Rosana es muy acertada, definitivamente, ¿verdad? Lo que ven en nosotros va a hablar volúmenes respecto a quiénes somos y en qué nosotros hemos creído. Así que si decimos que somos cristianos, más vale que nuestro testimonio, nuestro carácter vaya a la par. Y reconocemos, ¿verdad?, que en nuestra humanidad eso no siempre necesariamente es cierto. A veces pudiéramos estar malhumorados, en algunas instancias perdemos la paciencia, y el perder la paciencia hace muchas veces que nosotros no pensemos racionalmente, y el no pensar racionalmente hace que actuemos de manera paralela,
Y el actuar de manera paralela a la impaciencia que hace que pensemos irracionalmente, pues puede llevarnos a dañar nuestro testimonio. Y el dañar nuestro testimonio hace que las personas cuestionen nuestra cristiandad. Pues todo ese enredo que acabo de presentar es muy cierto y yo creo que todos nosotros en algún momento hemos sido culpables de ello. ¿Qué hacemos cuando sucede eso? Nos amontonamos y nos tiramos en una esquina a llorar a esperar que Cristo venga por nosotros. Ya no sirvo más para cristiano. Soy una porquería, soy una raja de leña, como dicen por ahí en el campo. No. Amén. Exactamente. Amén. Amén. Pues eso mismo, ¿verdad? En conversación con mami yo le decía precisamente eso. Ella decía, oramos por teléfono. Y ella decía, yo quisiera tener un corazón de piedra para no sentir nada. Y no sentir que yo los extraño. Y no sentir que ustedes están lejos. Una persona que no está bien de sus cabales no puede hablar con tanta claridad. Y nosotros, pues, así vivimos, ¿verdad? Es necesario nosotros estar confiados en el Señor en todo momento. Esas eran mis palabras de consuelo para ella y de ánimo. Confiar que el Señor va a seguir alineando las cosas. Ya tenemos un plan, tenemos en nuestro corazón qué es lo que nosotros queremos, ¿verdad? En el caso mío particular, pero en el caso de todos nosotros. Nosotros sabemos qué es lo que nosotros pensamos que es bueno, pero de seguro el Señor tiene planificado algo que es mejor, porque el Señor nos ama, ¿verdad? El Señor dio a su Hijo Cristo Jesús por nosotros, por nuestra salvación. ¿Y por qué no nos habrá de dar todo lo demás que nosotros necesitamos, verdad? Lo más importante, lo más grande, lo más valioso, lo más precioso, lo entregó por usted y por mí. Entonces, ¿por qué no habría de entregar aquellas cosas que necesitamos? Lo que tenemos es que confiar. Pues nuestro testimonio, nuestro carácter debe hablar precisamente de que nosotros hemos creído esa gran verdad. Vamos a ver quién era este Esteban. El versículo clave se encuentra en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles, los versículos 59 y 60. Le voy a pedir a Lorimar, si tiene un micrófono por allí, que lo lea, si es tan amable. Y si no es tan amable también. Hechos 7, 59 al 60 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Amén, gracias Lorimar. Y un poquito difícil ver eso, ver las letras como están ahí. ¿A quién les recuerda esa última porción que leyera Lorimar? A nuestro Señor Jesucristo desde la cruz, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que no tomara en cuenta el pecado de los que le estaban asesinando vilmente. Él decía que ellos no sabían lo que estaban haciendo y es la realidad. Si supieran, probable que como quiera lo iban a hacer. Pues hay veces que uno dice, la gente no sabe, ¿verdad? Eso nosotros a veces tirándole la toalla a las personas. Es que no saben lo que están haciendo. Hay gente que sabe que están haciendo el mal y como quiera lo hacen. Quisiéramos nosotros pensar lo contrario, ¿verdad? ¿Pues qué sabemos de Esteban? Pues mire, era un judío seguidor de Cristo de trasfondo helenístico. Ya recientemente estuvimos hablando con el pastor y él estaba explicando sobre qué era ese trasfondo helenístico, ¿verdad? Cuando se habla sobre la cultura helenística, era la cultura griega, ¿verdad? De origen griego. Pues él, a pesar de ser judío, era de aquellos judíos quienes tenían ascendencia o habla griega por los lugares donde se habían radicado. Similar a personas de otras culturas quienes se mudan para otro lugar y sus hijos nacen en esos lugares y se les tilda ¿verdad? Se les añade algún tipo de adjetivo. Por ejemplo, cualquier hijo de puertorriqueño radicado en los Estados Unidos, no importa dónde nazca, ese es un New Yorker. Entonces se les asocia con ellos. Pues, por el nombre de Esteban, que era un nombre griego, que significa corona, se presume que era un judío helenístico, ¿verdad? El nombre Esteban, de origen griego, significa corona y tenía una reputación de integridad, madurez espiritual
y sabiduría. Qué bueno cuando pueden hablar de uno de esa manera. Dicen, ¿quién es Lorian? Ay, es una persona tan y tan buena, servicial y amorosa y cariñosa. Y usted va y la ve y no encuentra dónde poner a uno. Todas esas, ¿verdad? Y obviamente, en adición a todo eso, una mujer dedicada a su familia, al servicio del Señor. ¿Quién no quiere que puedan ver eso en uno? Y ese es nuestro carácter, ¿verdad? Cuando las personas pueden ver eso en uno, pues quien se lleva la gloria es Cristo Jesús, es nuestro Señor. Se convirtió en un defensor público del Evangelio y crítico del legalismo judío. ¿Qué significa legalismo? El apego casi ciego a la ley, a las leyes, ¿verdad? Y usted dice, y eso no es malo, apegarse a las leyes. Pero en lo que respecta a la palabra de Dios, sí lo es. ¿Por qué? Amén. Porque ahora no dependemos de las leyes. No es que usted no tenga que hacer lo que es correcto. Somos salvos para buenas obras y nuestras buenas obras van paralelos a la ley, pero no son las leyes las que nosotros nos salvan. Pues el legalismo judío lo que enfatizaba era eso, es la creencia de que usted observando la ley, haciendo esas cosas que están allí, pues te llevan a ganarte la salvación. Nadie se gana la salvación, la salvación la obtenemos de manera gratuita por la sangre de Cristo Jesús. Su muerte precipitó una persecución, o sea, adelantó, aceleró una persecución más recia, más fuerte contra los cristianos por parte de Saulo de Tarso. ¿Quién era ese? Eso era lo más malo que había, eso era más malo que un buche de gas. Pero el Señor lo cambió, lo transformó. Esa arma en contra del cristianismo vino a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque se dejó utilizar. Él pudo haber rechazado el llamado de Cristo, que no hubiese sido algo sabio, pero él fue sensible y reconoció que quien le llamaba era Jesús. Le dijo, Señor. Fueron sus primeras palabras cuando reconoció que estaba siendo confrontado, ¿verdad? Pues mire, antes de ir al marco, el marco temporal, si ustedes abren sus Biblias en el libro de los Hechos, vemos nosotros allí que comienza este relato de parte del mismo que redactó el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, etcétera, etcétera. Este es el mismo Lucas que redactó el Evangelio. En este primer capítulo relata, como ven ustedes en sus Biblias, la ascensión, versículo 6. Luego, Judas, el Iscariote. Aquel que sucedió con él, con aquel Judas, el traidor, se suicidó, se ahorcó. Pues, debían ser 12. ¿Por qué? Pues porque Dios así lo determinó. No vamos a buscar nada con la cuestión de la numerología, que si el número de las tribus, que si el número perfecto. Dios decidió que iban a ser 12. Yo no voy a entrar en ese detalle. Hay muchas personas quienes han escrito capítulos y largo y tendido. Para mí es suficiente con que Dios quiso que fueran 12, pues eran 12. Aquí se eligió el sucesor que vino a ser, ¿cómo se llama? Matías, ¿verdad? Ya estaban los 11 que quedaban de entre los apóstoles, todos menos el que se ahorcó, menos Judas. Entonces allí eligieron el número 12 que vino a ser Matías. En el capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. El día de ¿cómo se llama ese día? El día de Pentecostés. Y ahí vemos el primer discurso de Pedro. Muchas personas recibieron el Espíritu Santo y muchos aceptaron a Cristo como Salvador. Y luego de eso vemos nosotros el poder de Dios manifestado en sus discípulos, en sus siervos, en sus seguidores. Capítulo 3,
vemos que el poder de Dios estaba en ellos y realizaban ellos grandes señales y prodigios. En el capítulo 3 se narra el de la curación de un cojo. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, a las 3 de la tarde, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Y este hombre recibió el anda nuevamente, ¿verdad? Y pudo caminar. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que les diesen limosna. Pedro con Juan, fijando los ojos en él, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibirle ellos algo. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. A mí esto me llena de mucha emoción porque ese Cristo que estuvo desde antes de los tiempos registrados, que fue el que narra Juan, que hizo todo lo que nosotros conocemos y sin el cual todo lo que fue hecho no hubiese sido hecho, ¿verdad? Ese mismo que estuvo en ese tiempo y que luego el Señor trajo al mundo, ¿verdad? Se encarnó, trajo al mundo, vivió entre los hombres, pero no pecó, padeció como todos nosotros, realizó obra entre la humanidad, sanó, sacó demonios, murió, resucitó el tercer día, anduvo nuevamente entre las personas y ascendió al Padre. Ese mismo hoy día tiene igual poder. Pero nosotros a veces perdemos de vista que eso es cierto. El Señor tiene el mismo poder para sanar hoy que tuvo en este momento. Y su poder Él lo delegó o lo entregó o lo utilizó para sanar utilizando a sus siervos. ¿Puede suceder eso hoy día todavía? Yo creo que sí. Para el Señor no hay nada imposible. Pues cuando veo estas porciones así, pues me emociono mucho porque yo sé que hay muchas peticiones que hay en nuestros corazones y a veces decimos, pues, quizá el Señor no vaya a contestar como yo quisiera, pero puede que sí. El Señor puede hacer lo que a Él le plazca, ¿verdad? Pero tenemos que creer, tenemos que creer. Luego el Señor utilizó a Pedro para convencer a muchos. Ellos no estuvieron sin consecuencias por identificarse con Jesús. Fueron arrestados y fueron azotados. Capítulo 5, a pesar de que muchos fueron añadidos, muchas personas dicen, estos primeros capítulos tienen que ver con las matemáticas. Hay porciones que dicen que el Señor suma, ¿verdad? Sumaba a la iglesia, la cual comenzó más o menos con 120 personas, luego se sumaron muchísimos y luego se multiplicaron. Sin embargo, también el Señor resta. Capítulo 5, hay un ejemplo de eso, ¿verdad? Ananías y Zafira fueron unos quienes osaron robarle al Señor y conocemos cuál fue la repercusión de sus acciones, muy poco pensadas. Pedro y Juan son perseguidos, nos habla el capítulo 5 y esto nos lleva hasta el capítulo 6. Pues miren, el marco temporal, aquí vemos que nuestro Señor realizó su ministerio durante más o menos 3 años, ¿verdad? Muchos coinciden que es lo que nosotros conocemos como el año del 30 al 33, y fue asesinado, crucificado en el año 33, se presume que ese fue el año. Poco después fue el martirio de Esteban, vemos Pentecostés, y poquito tiempo después martirizan a Esteban. Y vemos nosotros que todo esto se dio, ¿verdad? Eso fue un año bien importante. La conversión de Pablo también se da más o menos durante ese tiempo. No vamos a ir sobre los demás. Vemos nosotros que va acelerando, ¿verdad? la situación en la iglesia. ¿Qué cosas sabemos sobre Esteban? Bueno, ya dijimos. Fue uno de entre 7 que fueron escogidos para poder
servir las mesas, como dicen, y para atender las viudas. El problema que había, como vamos a ver nosotros en el texto, es que los helenistas estaban diciendo a nuestras viudas no las están atendiendo. Y vamos a ver en el contexto, porque esto era importante, pues decidieron, se reunieron y escogieron a 7 varones con buen testimonio para poder realizar esta obra, para que los apóstoles pudieran dedicarse a la predicación, la evangelización y a la oración. Ya sé que es importante, ¿verdad? Que hay, aunque todos tenemos que orar, pero hay unas funciones que ya han sido delegadas de parte de Dios por virtud de la posición que la persona ocupa dentro de la iglesia, y es lo que se espera de cada uno de esos líderes que realicen precisamente esas acciones. No es que son solamente los líderes que van a realizar la oración, todos tenemos que orar. Pero aquí vemos nosotros que era necesario delegar. Dios confirmó el poder y la gracia espiritual de Esteban al obrar milagros a través de él entre la gente de Jerusalén. ¿Qué milagros? No sabemos, no se nos dice, pero sabemos que son milagros que revelan el poder de Dios manifestándose a través de su siervo. Por lo tanto, ¿habrá sanado personas quienes tenían enfermedades que las personas pensaban que eran incurables? Bien probable. ¿Habrá logrado que camine algún cojo? Pues probable que sí. ¿Habrá logrado que recuperara la vista algún sordo? No me están poniendo atención. Estoy haciendo la pregunta porque quiero estar seguro si ustedes están haciendo así nada más. ¿Verdad? Los sordos recuperan la vista. Los ciegos recuperan el habla. Era solamente para ver si estaban despiertos, porque estoy viendo que están ahí bostezando. Sin embargo, como había personas quienes decían nos está tumbando el kiosquito, pues procuraron hacerle daño, y obviamente lo hicieron, como vemos nosotros en el capítulo número 7. Vemos nosotros el carácter de este varón emulando la misericordia y la compasión de nuestro Señor Jesucristo al pedir perdón por aquellos quienes le estaban matando. Hay que tener un corazón bien grande para ello, ¿verdad? Aún personas quienes son cristianos, somos cristianos. Vemos nosotros el mal que realizan algunas personas, nos indignamos y a veces como que entramos en la carne y quisiéramos nosotros tomar la ley en nuestras propias manos, y eso no es correcto. ¿Verdad? Si es que nos toca defendernos, nos defendemos, pero no quiere decir que nosotros vamos a actuar de justicieros ni vigilantes en distintas situaciones que muchas veces lo que las personas piensan que están justificados en hacer. Pues vamos a ver este vídeo antes de continuar. Aunque algunos personajes bíblicos están entretejidos en las escrituras, otros hacen una aparición repentina y del mismo modo desaparecen. Esteban es uno de ellos. El reflector de la historia ilumina brevemente a Esteban en Hechos 6 y 7. Aparece inicialmente como una parte de la solución a un problema en la iglesia primitiva en Jerusalén. El problema lidiaba con la imparcialidad en ministrar efectivamente a las viudas en la iglesia, particularmente a las que eran griegas o helénicas. En este punto, la iglesia todavía no aceptaba a los gentiles griegos en el cuerpo. La aceptación empezó en Hechos 10 con la conversión de Cornelio. Estas viudas que hablaban griego eran judías helénicas, quienes habían vivido en el mundo gentil como resultado de la dispersión de los judíos, conocida como la diáspora o la dispersión. Las viudas en esa época no podían tener propiedades y no tenían sistemas de apoyo como la seguridad social o un seguro de vida. Muchas no tenían empleos, al igual que después de perder a su esposo y a sus hijos. Estas viudas volvieron a Jerusalén esperando el apoyo de su familia o de los creyentes. Las sinagogas seguían la instrucción del Antiguo Testamento sobre el cuidado de las viudas. La iglesia primitiva también las proveyó de alimento y asistencia financiera. Tal vez la barrera del idioma aumentó el problema entre los judíos que hablaban griego y los judíos que hablaban el arameo local.
De cualquier modo, estas viudas judías helénicas no recibían el apoyo necesario. Los apóstoles pidieron a la congregación que apartara a 7 hombres que verían por las necesidades de las viudas helénicas. Estos 7 hombres, incluyendo a Esteban, tenían nombres griegos, lo que indica que hablaban griego y quizá habían vivido en el mundo gentil. El nombre griego de Esteban era Stéfanos, que significa corona. Es la misma palabra usada en varios libros del Nuevo Testamento que describe la corona que los creyentes fieles recibirán. El nombre de Esteban aparece primero en la lista, probablemente indicando que era el líder del grupo. Aunque los 7 no fueron etiquetados con el sustantivo de diáconos, en Hechos 6, en el versículo 2 se usa el verbo que describe el papel de estos hombres, que se traduce como servir mesas. Al parecer, estos hombres eran precursores del rol que después el Nuevo Testamento definiría como diáconos. Los apóstoles hicieron una lista con las calificaciones de estos hombres. Debían ser de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y sabios. Hechos 6 describe a Esteban como lleno del Espíritu y de sabiduría, y lleno de fe, gracia y poder. Las 3 repeticiones en Lucas sobre la llenura del Espíritu en Esteban enfatizan que él ejemplificaba una vida consistentemente permeada por el Espíritu Santo. La sabiduría espiritual, fe y gracia y poder fluyen de la llenura del Espíritu. De hecho, las Escrituras específicamente dan el crédito a la sabiduría de Esteban a la obra del Espíritu. El rostro de Esteban se describe como el rostro de un ángel, parecido al de Jesús en la transfiguración. Los apóstoles impusieron las manos en estos 7 hombres, lenguaje que usa el Nuevo Testamento para describir una ordenación o la acción de apartar a algunas personas para un servicio especial a Dios. Aunque la primera tarea de estos hombres fue ministrar a viudas en la iglesia, el libro de Hechos nos muestra que Esteban y Felipe también predicaban, enseñaban y hacían milagros. Esteban habló a un grupo de judíos de habla griega en las sinagogas. Una de esas sinagogas era llamada de los libertos, lo que indicaba que los judíos que asistían ahí habían sido esclavos en el mundo griego y habían recibido o ganado su libertad. El libro de los Hechos menciona a otros grupos nacionales de judíos de la diáspora provenientes de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Estos podían haber sido parte de la sinagoga de los libertos, o posiblemente existían cerca de 5 sinagogas, una para cada grupo. Ya que Saulo, quien aparece por primera vez durante la muerte de Esteban, provenía de Tarso en Cilicia, posiblemente escuchó a Esteban hablar en la sinagoga de los de Cilicia. Aunque todos estos grupos de judíos helénicos se opusieron a la enseñanza de Esteban, la sinagoga de los libertos trajo acusaciones contra él. Específicamente, acusaron a Esteban de blasfemia porque supuestamente habló contra el templo de Jerusalén y la ley de Moisés. Esteban respondió a estos cargos y pronunció el discurso más largo en el libro de los Hechos. No se defendió específicamente contra estos cargos, pero abordó las preocupaciones que presentaron los de la sinagoga de los libertos. En su discurso, Esteban mostró un profundo conocimiento y apreciación del Antiguo Testamento. Su discurso trazó eventos claves en la historia hebrea por medio de las vidas de Abraham, Isaac y Jacob, José, Moisés y Aarón, y David y Salomón. En todo el discurso, Esteban aludió a 22 diferentes versículos de Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Isaías y Amós, reflejando así un amplio conocimiento del Antiguo Testamento. Aunque la Escritura no confirma esto, la tradición de la Iglesia dice que Esteban era un asociado cercano de Gamaliel, el mismo rabino que capacitó a Saulo. Conforme a la tradición, aunque Gamaliel no estaba de acuerdo con las declaraciones de Esteban, lo honró y proveyó un lugar para enterrar a Esteban después de su martirio. Esteban abordó la acusación de descontinuar la ley del Antiguo Testamento al devolver la jugada a sus acusadores. Citó las Escrituras como evidencia de que los judíos habían rechazado constantemente la ley, y citó la repetida acusación de Moisés diciendo que los hebreos eran de dura cerviz. Aun cuando Dios les dio la ley de Moisés, los hebreos adoraban un becerro de oro. El rechazo de Israel a la ley continuó durante su historia. Aún más, los judíos resistieron al Espíritu Santo al rechazar el Mesías prometido, Jesús. En cuanto a la acusación sobre menospreciar el valor del templo, los judíos habían hecho una alegación similar contra Jesús. Esteban otra vez acudió a las Escrituras para refutar sus acusaciones. Dios instruyó a Israel a construir un tabernáculo durante el Éxodo,
pero David y Salomón iniciaron la construcción del templo. Incluso Salomón reconoció que un edificio no podía contener a Dios. Esteban citó como evidencia que Dios no mora en santuarios hechos por manos humanas. Sobre todo, al repasar la historia hebrea, Esteban dio ejemplos en que Dios no estaba limitado al lugar santo en Jerusalén. Abraham experimentó el llamado de Dios en Mesopotamia. José experimentó la intervención de Dios en Egipto. El Señor rescató a los hebreos de Egipto y Moisés experimentó el llamado de Dios en el desierto de Sinaí y recibió la ley de Dios en el monte del Sinaí. La tierra santa no se limitó solo al templo de Jerusalén. El mensaje de Esteban enfureció tanto a los del Sanedrín como a los judíos de la sinagoga de los libertos, pero la gota que derramó el vaso vino cuando describió a Jesús a la diestra de Dios. Para los judíos, esta declaración confirmaba la alegación de blasfemia, ya que Esteban estaba diciendo que Jesús era igual a Dios. La ley judía prescribía el apedreamiento como castigo a la blasfemia, y los judíos no desaprovecharon la oportunidad. La Mishnah judía, Sanedrín 6, 1-4, describe el procedimiento de una muerte por apedreamiento. Primero, por lo menos 2 testigos debían confirmar la blasfemia. Los libertos lo hicieron ante la corte del Sanedrín. Luego se llevaba al acusado fuera de la ciudad para ejecutarlo. Después de dar a la víctima una oportunidad de confesar su pecado, se le quitaba la ropa y se le arrojaba desde una altura de por lo menos 3,5 metros. Luego el primer testigo lanzaba una piedra pesada, seguido por el segundo testigo. Si la víctima seguía viva, todo el grupo se unía en el castigo y lanzaban piedras. El joven Saulo sostuvo los mantos de los judíos para darles más oportunidad de lanzar las piedras con fuerza letal. La ejecución de Esteban tuvo muchas similitudes con la crucifixión de Jesús. Ambos fueron acusados de blasfemia por testigos falsos ante el Sanedrín. La amenaza de violencia por parte de la muchedumbre coloreó ambos juicios y los dos fueron sentenciados a morir fuera de la ciudad. Además, ambos oraron por el perdón de sus verdugos. Aún más, ambos pidieron que Dios recibiera su espíritu. Esteban modeló la vida de un laico lleno del Espíritu Santo. Era un pacificador, un estudiante de las Escrituras y un testigo fiel al punto de ser el primer mártir cristiano. Su vida y humildad pueden servir de un excelente modelo para nosotros. Esteban pareció estar dispuesto a hacer cualquier cosa por servir a la iglesia. Aunque era un talentoso orador, permitía que otros predicaran mientras él servía a las mesas. Pero en el camino, Dios le dio a Esteban oportunidades de hablar, incluso mediante el discurso más largo registrado en los Hechos. Algunos dirían que su sermón no fue tan exitoso porque le costó la vida, pero ignoramos los efectos que esta predicación tuvo sobre los que la escucharon. Uno, llamado Saulo, no pareció conmovido en el momento, pero con el paso del tiempo, yendo camino a Damasco, el corazón de Saulo se transformó. Por supuesto que Dios fue el responsable directo de su cambio, pero el ejemplo dado por Esteban pudo haber informado a Pablo en su futura instrucción a los nuevos creyentes sobre cómo vivir sus vidas. Mucha información bien condensada, ¿verdad? Pues vamos a ver el contexto, el pasaje específico, debo decir. En Hechos 6, los versículos 1 al 10. Le voy a pedir a la hermana Rosana si fuera tan amable en leer esa porción. Hechos 6, del 1 al 10. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe.
Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Amén. Muchas gracias, hermana Rosana. Pues vemos nosotros que, según estábamos viendo, nosotros allá al principio del relato, en los Hechos de los Apóstoles, la iglesia fue creciendo a pasos agigantados. Las personas creían en Cristo, eran salvos y se congregaban para servir al único y verdadero Dios. Y vemos esto a través de el principio del relato que podemos nosotros considerar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, hubo distintas situaciones que vinieron a consecuencia de el conflicto de intereses que esto representaba para los judíos propiamente, en el sentido de la práctica de la religión. Y por esto, pues las consecuencias afectó directamente a quienes eran parte del liderato de la iglesia. Y aquí, como podemos ver nosotros en la imagen, ya ustedes pueden distinguir ahí el del gorrito, ese es Pedro, y le acompaña Juan, ¿verdad? Siendo arrestados injustamente, pero ellos lo tomaban como una gran bendición, ¿verdad? Un gran privilegio padecer por Cristo Jesús. Y ahora vemos nosotros también otra situación que tiene que enfrentar la iglesia. En esta porción vemos que se menciona dos grupos dentro de la iglesia, ¿verdad? Se distingue entre los judíos. Yo he tratado de escribir aquí en negrilla para que puedan ver ustedes las expresiones que tal vez son más importantes o centrales. Los judíos helenistas y los judíos hebreos. Eso es, se refiere, como estamos viendo Astorga, que está en el vídeo anterior, explicaba cómo muchos judíos, pues en la dispersión o en la diáspora, muchas gracias, las palabras se me escapan, en la diáspora, quizás la hora, en la diáspora vivieron en distintos lugares, ¿verdad? De habla griega. Aquellos quienes vivían en Palestina, cerca de Jerusalén, pues mantenían su idioma vernáculo, su vernáculo, que era hebreo o arameo en muchos casos. Pues entonces existía, aunque se quisiera pensar que no, esa distinción. Los que eran helenistas se quejaban de que sus viudas no estaban siendo atendidas de la misma manera que las viudas hebreas, las viudas judías hebreas, y esto trajo unas quejas de parte de ellos. Ahora, hay una pregunta aquí, ¿verdad? ¿Esta discriminación era el resultado de prejuicios o resentimientos? Y la contestación más probable que se presenta es bien probable que no. Es posible que el problema era solo un descuido en la administración del sistema. Mientras más gente hay, más difícil es uno mantener... ¿Y ahí qué pasó? ¿Eso fui yo? No me escriban la pantalla, por favor. Pues, ¿qué hicieron? Pues se reunieron para ver de qué manera podían ellos solucionar el problema. Y los miembros decidieron escoger a 7 varones. Y vieron ustedes los nombres de entre ellos. El primero que se menciona entre ellos es Esteban. Y algo que es bien importante es la manera que se le describe en esa porción, ¿verdad? Dice, lleno de gracia y de poder. Lleno de gracia y de poder. Ahora también se le describe, en la primera vez que se le menciona, dice que entre estos varones eran llenos del Espíritu Santo y de sabiduría y a quienes se les podía encargar este trabajo. O
sea, estos eran requisitos para ellos poder ocupar la oposición de liderato que se les iba a dar. Cuando se menciona a Esteban nuevamente, se dice que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser lleno de fe? Porque eso es algo que tal vez usted dice, eso es una pregunta que nosotros no debe ser difícil de contestar. Porque tener fe es una cosa, pero ser lleno de fe significará lo mismo. Tener fe y ser lleno de fe. La hermana Aida dice que no. ¿Cuál es la diferencia entonces? Amén. Amén. Estaba viviendo lo que había visto, dice la hermana Aida, estoy completamente de acuerdo. Y la palabra lleno, cuando dicen que algo está lleno, es que no hay más espacio, a plenitud, ¿verdad? La expectativa de lo que es la totalidad. Usted dice, ese vaso está lleno, pues échale más. Dice, pero si no te acabo de decir que está lleno. Y obviamente, ¿verdad? En lo que respecta a nuestra medición de lo que es algo tan y tan abstracto como la fe, es bien difícil medir. No obstante, el relato nos indica que este varón cumplía con el requisito para vivir lo que es la fe, como dice la hermanita, a plenitud. Vivía lo que había visto, lo que había creído, ¿verdad? Lo que se le había enseñado. Pues esa es la realidad respecto a este varón. Pues vemos nosotros que tuvieron ellos que sufrir persecución por aquello que habían creído, ¿verdad? Este varón no estaba exento del sufrimiento que venía con la posición que se le había delegado. El nombre significa corona. Entonces a veces queremos buscar algún tipo de simbolismo respecto a todo. Hay personas quienes se llaman de una manera y simplemente es que se llaman así. Sin embargo, este varón, ciertamente el nombre le caía como anillo al dedo. ¿Por qué? ¿Por qué usted piensa que el nombre Corona era un nombre apropiado para un varón como él, con las características que se indican aquí? ¿Algunos de ustedes están sonriendo? ¿No? Amén. 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 Yo creo que todos los creyentes, quienes realizan la labor que Dios le ha delegado, de manera que le glorifique al Señor, representan una corona para Cristo Jesús. ¿Verdad? Representan, nosotros cuando hacemos lo que Dios manda en nuestras vidas, entonces atestamos, ¿verdad? Testificamos de que Jesús realmente es el Señor, y de esa manera nosotros venimos a hacer corona para el Señor. El Señor es nuestra corona, ¿verdad? Sin embargo, Esteban, su nombre era muy acertado respecto a lo que él representaba para la obra que se le había encomendado. Vemos nosotros, ¿verdad? Como se les había identificado. En el versículo 8 agrega que estaba lleno de gracia y de poder. Y aquí estamos hablando sobre lo que se pudo ejemplificar en su obra. Dice que él tenía poder, lleno de gracia y poder. ¿Qué significa poder? ¿Qué es poder, hermana Angie? Fuerza, capacidad. Ahora, el poder es una forma de gobernar. De hecho, la palabra gobierno lo que significa es eso. El gobierno es poder. Cuando decimos puedes, sí puedo. Tengo el poder para realizarlo. Es una habilidad, una capacidad, una autoridad, dice Lorian. Pues todo eso. Ahora, el poder al cual se refiere aquí es un poder delegado, el cual uno presumiría debía ser algo sobrenatural, ¿no? Lleno de gracia y poder. Obviamente, como cualidad, hay personas quienes tienen el poder de la comunicación, el poder de la palabra. Dicen que
La palabra es más poderosa que la espada. Y eso muchas veces es muy cierto, ¿verdad? Dicen el bolígrafo, la pluma, es más poderoso que la espada. Y en muchas instancias eso es cierto. Obviamente eso no significa que usted va a ir a una lucha, a la guerra, con un bolígrafo en la mano en vez de una espada. Es una expresión metafórica, ¿verdad? En sentido figurativo. Pues el poder al cual se refiere aquí era un poder delegado de parte de Dios, lo cual seguramente subrayaba o ejemplificaba, servía de señal de que Dios estaba con él. Ajá, adelante. Porque el Señor cuando antes de ascender les dio el poder a todos ellos ¿cómo es? De las palabras que le dijo, ¿cómo es? Dominar todos los demonios. Exacto. Y hacer todo. Él le dio ese poder a todos ellos. Amén, amén. Es un poder delegado, ¿verdad? Un poder delegado de parte de Dios. Ahora, estos prodigios y señales que se mencionan ahí en el versículo número 8, no se dice cuáles son, sin embargo, nosotros pues sabemos de prodigios y señales que se presentan a través de los evangelios. ¿Cuáles eran algunos prodigios y señales que mostraban el poder de Dios? Sanidad. ¿Qué otras cosas? Las personas podían entender a otras personas hablando un idioma distinto al de ellos y les entendían como quiera, ¿verdad? Eso se dio en Pentecostés. Alguien estaba comentando el otro día cuando estaba, no sé si era Josué o el pastor estaban hablando, creo que era la hermana Nilda que comentaba, estaba detrás de mí y comentaba, decía, era al revés a Babilonia, la torre de Babel, a la torre de Babel. En la torre de Babel allá trataron de alcanzar a Dios con esa gran torre y las personas no se entendían, se les cambiaron las lenguas, pero ellos estaban completamente confundidos porque escuchaban a las personas hablar y no entendían lo que estaban hablando. Y en este caso es completamente lo contrario. Estaban hablando en lenguas distintas a las de ellos, pero les entendían. Lorian. También, por ejemplo, el discurso mismo de Pedro, porque Pedro no era letrado. ¿cómo decir que letrado es la palabra? Y eso tú se va a enseñar porque el que lo veía sabía que eso venía de él. Exacto, exacto. Y este varón igualmente. También, Esteban también. Obviamente, lo que... Esteban tenía más, ¿verdad? Sí, más educación. La tradición dice que era estudiante de Gamaliel. Si fuera así o no, pero si lo fue, pues venía de la misma escuela que el mismo Saulo de Tarso. Pues estamos hablando de que era el equivalente a estar en una universidad durante ese tiempo, era recibir una educación más específica, más centrada. Pero independientemente de ello, lo que sabemos es que Dios sí le utilizó con poder y el versículo 8 subraya que realizó grandes prodigios y señales. ¿Verdad? ¿Y cuáles eran esas? Pues dijimos que no sabemos cuáles son, pero no dudamos que sean así. Ahora, nosotros hemos hablado en distintas ocasiones sobre lo que eran las sinagogas. A donde quiera que hubiera un espacio donde residieran una cantidad mínima de familias judías, debía haber una sinagoga. No estoy seguro si el número es 8, no me citen en esto, pero había un requisito de que debía haber una cantidad mínima de familias. Si había esa cantidad, debía haber una sinagoga en esa aldea, en ese lugar. Y la sinagoga era el lugar donde se congregaban para poder escuchar la palabra leída y algún comentario de parte de aquellos quienes eran duchos en la palabra misma. Allí se habla sobre estos individuos quienes eran los libertos. Se presume que estos libertos eran individuos quienes habían sido esclavos y que eran prosélitos. ¿Verdad? Prosélitos son convertidos. Eran individuos quienes habían sido esclavos y se habían convertido a la religión judía. Ese es el ser prosélito en el contexto de la palabra. Se puede ser prosélito del cristianismo, ¿verdad? Pero nosotros no le llamamos así, le llamamos convertido, ¿verdad? Convertido, salvo por Cristo Jesús. El proselitismo lo que significa es tratar de convertir a alguien a tu forma. Y no necesariamente siempre tiene que ver con la religión. El proselitismo, hay personas quienes son
proselitistas en el sentido político, por ejemplo. Pero cuando se habla en el contexto de la Biblia de los que son prosélitos, eran personas quienes habían creído algo distinto, no eran necesariamente de la cultura judía y habían aceptado la religión judía como propia. En el caso de la sinagoga de los libertos se presume que estos eran individuos quienes habían sido esclavos y habían aceptado la religión judía como propia. Amén. Hay mucha información aquí, estoy viendo sobre la información, pero si usted me quiere interrumpir en cualquier momento, recuerden que es un estudio, puede así hacerlo, o puede preguntar si usted gusta. Y estas personas, quienes eran de esa sinagoga y otras sinagogas, lo que querían era ver de qué manera hacían errar a Esteban en su predicación. Ellos estaban molestos, ¿verdad?, por el hecho de que él demostrara tanta autoridad en la predicación. Y obviamente su predicación contradecía las creencias de ellos y por lo tanto afectaba sus intereses, aunque fuera simplemente en el sentido de sus creencias. Algo bien importante aquí, hermano, es que muchas veces se nos hace tan y tan claro a esta distancia de tiempo pensar que las personas quienes estaban allí estaban tan y tan errados y que estaban actuando con toda premeditación y alevosía en contra de aquellos quienes eran cristianos. Y hay parte de cierto en ello, ¿verdad? Sin embargo, muchos de ellos, estoy seguro, y nos lo narra la palabra, por lo menos sí, Pablo es uno de los mejores ejemplos de ello. Había muchos quienes eran celosos en sus creencias y estaban completamente seguros de que los otros estaban mal. Eso es bien importante que nosotros lo veamos de esa perspectiva, ¿verdad? Recuerdo hace mucho tiempo yo asignaba una lectura de un sociólogo estadounidense, se llamaba Alex Thiel. No sé si he hablado sobre esto anteriormente. Dentro de una ponencia que hizo este varón, hablaba sobre un concepto que es el relativismo cultural. Y en ese principio que presentaba él decía, para poder entender y poder tener un diálogo inteligente entre dos individuos, es necesario estar dispuesto a pretender observar el mundo desde la perspectiva del otro. No quiere decir que usted se convierta al otro, sino que usted trate de ver la vida desde su perspectiva. Nosotros quienes somos creyentes somos llamados a amar. Y no es posible que usted ame, a menos que usted realmente pueda comprender o pretenda empatizar con la persona a quien usted está llamado a amar. ¿Y a quién nos llama el Señor a que amemos? Pues nos llama a amar a todas las personas. Ahora, el que usted se ha llamado a amar a un borrachón o una borrachona, perdone que utilice la expresión, pero una palabra malsonante, una persona ebria, no quiere decir que usted tiene que embriagarse, usted tiene que serlo, pero usted pueda ver la vida desde la perspectiva de esa persona. Un drogadicto, ¿no? Se nos hace tan y tan fácil nosotros criticar a las personas quienes se permiten ser consumidos por la droga, pero la drogadicción es una enfermedad. Y si nosotros no miramos a la persona que vive con esa terrible dependencia, se nos hace más fácil que nos dé asco a que nosotros realmente le amemos de la manera que Dios nos ha amado a nosotros cuando nuestro pecado era tan asqueante como el de una persona drogadicta. Pues vemos nosotros a estas personas quienes decían que estaban enjuiciando, trayendo a la justicia a aquellos quienes estaban en contra de la verdadera religión, y ellos estaban haciéndolo porque muchos de ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Saulo de Tarso era uno de ellos. Ahora, eso no justifica, ¿verdad? Lo que estoy diciendo no justifica que lo que estaban haciendo ellos fuera incorrecto, ¿verdad? No justifica su mala acción. Solamente quería subrayar ese detalle. Así que esa sabiduría que vino a Esteban, vino también de manera sobrenatural. Dios mismo le dio la valentía para poder
predicar, para poder testificar y para poder hacer aquello para lo cual había sido llamado. En ese momento específico, no solamente servir las mesas, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo nosotros aquí, en Hechos 1:8, 2:4, 4:8. Mira lo que dice Pablo a los Corintios. Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Podemos nosotros hablar 15,000 palabras con tremenda elocuencia desde la perspectiva humana y puede que suenen bien bonitas, ¿verdad? Hay políticos que uno de un partido en particular más que en otro. Usted lo escucha y dice, qué bonito habla esa señora. Y usted lo escucha y usted dice, qué lindo habla. ¿Y qué dijo? Nada, pero bien bonito. Dijo nada, pero bien bonito. Y a veces es así, ¿verdad? Dijo muchas cosas y usted dice, y la sustancia, no hubo gran sustancia, pero lo dijo bien bonito. Y a veces sucede así, ¿verdad? Pudiéramos nosotros hablar y tragarnos los vientos, pero la realidad es que si lo que nosotros estamos diciendo no viene de parte de Dios, pues el impacto en la vida de las personas va a ser 0. Lo puede multiplicar por 0 todo lo que dijo la persona. Y eso es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Nada de lo que dije era para persuadir, ¿verdad?, con la lógica humana, sino que lo que yo dije era demostración del Espíritu y de poder. 1 Corintios 2, 4 y 5. Dice, fe no fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Y esa era la fe de Esteban, y es la fe que el Señor espera de parte de nosotros también. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Yo sé que estamos cansaditos, hermano, y voy aquí cogiendo velocidad. Tengo 3 preguntas en esta sección. Una pregunta, la primera de ellas. ¿Qué adjetivos describen mejor tu vida espiritual? Esa se la puede llevar, pero no se la tiene que llevar. Vamos a hacer una pregunta más fácil. La pregunta de catecismo. ¿Qué adjetivos deberían calificar la vida de un creyente? A ver, dígame algo que debería describir la vida de un creyente. Exacto, ¿verdad? Y eso podemos decir en una palabra, fidelidad, ¿verdad? Lealtad. Ok, ¿verdad? Dar un buen ejemplo que está diciendo la hermana ahí. Ferviente. Angie, ibas a decir. Obediencia. Millo, ¿qué tú piensas de describir una persona que es cristiano? Ajá, ¿y cómo debe ser el carácter? Orgulloso, altanero, no soberbio, prepotente, ninguna de esas cosas. Manso y humilde. ¿Y otra cosa, hermano Héctor? Constante, madurez, ¿verdad? Constante. Persistente, perseverante también, persistente, constante. Hay como íntegro, integridad, lealtad, fidelidad. Y ustedes, todas esas cosas, ¿verdad? Hay muchas descripciones que son sencillez, amor, ¿verdad? Lleno de amor. Lleno de fe, compasivo, bondadoso, y buscamos, si vamos allá a Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Que cuando se explota ese fruto, allá Pablo hace una lista de 9 cosas, pero él no dice que son las únicas 9 cosas que están en el fruto, sino que son algunas de las cosas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pues todas esas cosas deben describir a un creyente. Pues entonces la pregunta va dirigida a usted. Llévese la pregunta. ¿Cuántas de esas cosas que hemos dicho realmente le describen a usted? ¿Verdad? Si de momento somos impacientes, eso no nos define. Pues yo sé que hay instancias en las cuales yo soy impaciente. A veces cuando trabajamos con gente, y cuando tenemos hijos también,
¿verdad? Pero cuando trabajamos con gente, la probabilidad de que perdamos la paciencia se multiplica. Cuando trabajamos y cuando tenemos que lidiar con gente difícil, que nos quiere dominar, ¿verdad? Entonces, y cuando nosotros hemos sido independientes, ¿verdad? En ese sentido, pues solemos ser tentados a actuar sobre la ira y sobre la impaciencia, pero eso no nos define, ¿verdad? Lo que nos debe definir es aquello que hemos indicado. ¿Cuál consideras ser el factor decisivo en la capacidad de Esteban para superar a sus oponentes en este debate? ¿Qué fue lo que lo ayudó a superar a sus adversarios? Amén. Amén. Yo creo que esa es una excelente contestación a esa pregunta. ¿Y qué implicación tiene esto para ti, Rosana? Dice que Esteban estaba lleno de fe y del Espíritu. Lleno de fe. Y eso, si no lo entendemos, yo no presumo que nosotros lo podamos entender, ¿verdad? Yo no creo que yo le pueda explicar cabalmente lo que significa eso. Yo creo que la mejor manera de nosotros procurar entenderlo es vivirlo. Y ahí es donde comienza, ¿verdad? La fe nuestra en nuestro Señor es saber que cuando nosotros le hablamos, Él realmente nos escucha. Y si hay alguna duda que tengamos respecto a aquello que nosotros consideramos en su palabra, y obviamente la pretensión nuestra en los estudios bíblicos y en nuestra congregación es poder aclarar dudas que pudiéramos nosotros tener cuando consideramos la palabra. Pero puede que haya algunas cosas que persistan, ¿verdad? Algunas dudas, alguna confusión, algo que pudiera surgir posterior a la reunión que nosotros podamos tener para estudiar. Pues para ello debemos confiar en que el Señor realmente reside en nosotros en forma del Espíritu Santo y nos aclara nuestras mentes, porque nuestra mente es la mente de Cristo. La última pregunta en esta sección. ¿De qué manera el Espíritu Santo te ha dado poder para adoptar una actitud a favor de Cristo? Y nuevamente, una pregunta bien personal, pero si usted quisiera compartir una experiencia, pues tiene la oportunidad de hacerlo en los próximos 3 segundos. 2, 1. ¿De qué manera el Espíritu Santo nos da el poder para adoptar una actitud a favor de Cristo? Esa es la pregunta de catecismo. Quizás no a usted, o quizás usted no quiere hacerlo tan personal. ¿Cómo nos da el poder para adoptar una actitud? Pues el Espíritu Santo nos amolda. El Espíritu nos redarguye. Exacto, cuando nosotros estamos haciendo lo que no conviene, o de momento asumimos una actitud que no conviene, el Espíritu Santo mismo como que nos ajusta, ¿verdad?, los tornillos espirituales para que podamos hacer lo que Dios espera de nosotros. Amén. Gracias, hermana Ita. Esa es una muy buena contestación. Le voy a pedir a mi suegra si pudiera leer los versículos 11 al 15. Están aquí proyectados. Úrsula Negrón. Ok, Hechos 6, 11 al 15. Entonces sobornaron a uno para que le dejen que le habían oído hablar palabras blasfemas. Solivantaron al pueblo, a los ancianos, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron a concilio. Tuvieron testigo falso que decía: este hombre no deja de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres de los dioses. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro.
Gloria a Dios. Hay varias cosas aquí que me resultan bien interesantes. Bueno, primeramente, algo que no nos debe sorprender es la actitud que asumieron los detractores, ¿verdad? Estos de las sinagogas, de los libertos, etcétera, todos los demás, estos líderes o pseudo líderes, bueno, realmente eran líderes, ¿verdad? Pero para lo malo. No nos debe sorprender que ellos se levantaron en su contra. Vemos nosotros que esos individuos que estaban ahí, rápido se levantaron en su contra y presentaron testigos falsos. Y ahí también este tipo de expresión es una contradicción de términos, ¿verdad? Porque si usted es testigo, usted atestigua lo que usted conoce. Entonces son testigos falsos. O sea que subraya una contradicción de términos. Estás testificando respecto a algo que tú desconoces o estás testificando algo que a ciencia cierta es falso, ¿verdad? Algo que a todas luces es incorrecto, algo que a todas luces es falso, sobre lo que tú atestiguas. Esas eran las personas y estas personas eran testigos a sueldo. Eran como mercenarios de la mentira, podemos llamarlo. Y de esos hay muchos, aún en estos tiempos, ¿verdad? Esos eran testigos de otros dioses. Sí, eran personas quienes iban en contra, ¿verdad? Hoy pudiéramos hablar sobre distintas doctrinas que realmente atestiguan aquello sobre lo cual ellos desconocen. Pero estamos de acuerdo, la hermana Ita y yo. No lo vamos a dejar aquí grabado porque no estoy seguro si nos han escuchado. ¿No? ¿Qué puede pasar? Que nos digan y que vengan aquí a congregarse con nosotros para saber cuál es la verdad. Pudiera ser de bendición tanto para ellos como para nosotros. Bueno, ahí está el amor. Y usted de vez en cuando nos dice, ¿por qué no recibes a Cristo? Hay que seguir orando, ¿verdad? Hay muchas maneras de testificar. Hay muchas maneras de testificar y el Espíritu Santo pues nos muestra el momento apropiado, ¿verdad? Y ciertamente pues ella debe ver en su carácter el Dios en el cual usted ha creído. Y eso debe ser la bendición. Obviamente, uno no va a dejar de practicar lo que uno practica por complacer a aquellos quienes no creen igual que uno. Pues estos eran los testigos falsos. Y hoy día tenemos muchos testigos falsos. Algunos llevan por nombre testigos, pero otros llevan distintos nombres. Pero la mentira sigue siendo mentira, no importa de qué manera usted la llame. Ajá. Exacto. No quiere, ¿verdad? No quiere hacer mucho oleaje. Pues vemos nosotros qué dijeron ellos, ¿verdad? La acusación que hacían ellos, de la misma acusación que hicieron a nuestro Señor Jesucristo, que había blasfemado. Entonces decía, se refiere al discurso que muestra falta de respeto por Dios y por lo sagrado. Y como vimos nosotros en el vídeo, había una pena desde al menos 3 metros y medio, por lo menos 10 pies y medio de altura. Entonces, como si eso no fuera suficiente, le lanzaban piedras obviamente la pena era muerte por lapidación, por apedreamiento. Pues utilizaron de manera literal las palabras que el Señor Jesucristo utilizó de manera figurativa. Y obviamente el Señor no hizo la aclaración porque no importaba, no le iban a creer. La intención de parte de sus detractores era quitarle la vida porque él representaba un conflicto.
para la mentira que ellos habían decidido que querían vivir. ¿Verdad? Vamos a ver por dónde vamos aquí. Hay 3 grupos que se mencionan ahí, ¿verdad? Toda la gente, los ancianos, quienes eran estos líderes respetados, y los escribas, entre los cuales la mayoría eran fariseos. Estos eran personas quienes eran de gran prominencia, de gran poder en medio del pueblo. Y estas personas formaban parte de aquellos quienes enjuiciaban, del concilio de la que había para poder enjuiciar a las personas quienes eran acusados. Esta era la tercera ocasión en la que el concilio enfrentaba a los seguidores. Primeramente, cuando Pedro y Juan fueron confrontados. En esa primera ocasión se les dio una advertencia y luego se les dieron azotes, y en esta ocasión terminaría en la muerte de Esteban. Jesucristo había hablado, como les dije anteriormente, de manera figurativa respecto a la destrucción del templo. ¿Pero a qué se refería el Señor cuando decían destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré? Se refería a su propio cuerpo, ¿verdad? Adelantándose al hecho de que habrían de quitarle la vida y al tercer día habría de resucitar. Pero lo utilizaron ellos en distintas ocasiones para sus propios intereses. Ya no son necesarios ni obsoletos, como el escritor de Hebreos lo explicó con gran detalle. No se sabe si Esteban hizo pública esta opinión, si sabemos que declaró abiertamente que la verdadera oración de Dios no podía limitarse al templo, ¿verdad? Refiriéndose al lugar específico donde tenía que permanecer la adoración. Ahora, él habló sobre distintas cosas. Aquí está el pasaje de Juan 2:19 al cual estaba haciendo yo referencia, pero él hizo un largo listado de elementos con los cuales ellos realmente tenían que poder identificarse porque era parte de su cultura, y como Astorga estaba presentando en el vídeo, subrayaba cuánto conocimiento tenía Esteban respecto a las escrituras, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, y vamos a ver ahora en el capítulo número 7 con especificidad. Jesús sí cuestionó la validez de las tradiciones orales que se habían añadido a la ley. Esta, la Mishnah, iban más allá de lo que decía la palabra. La palabra usted la acepta, no obstante, como hemos señalado en distintas ocasiones, hay unos aspectos de la palabra que realmente son literales. Sin embargo, hay muchos que no lo son. El otro día durante la predicación el pastor estaba hablando sobre la manera que algunas personas leen la palabra y toman de manera literal muchos asuntos, ¿verdad? Pero también hacen mix and match, como dicen por ahí. Toman un poquito de aquí, un poquito de allá. Entonces lo que crean es una falsa doctrina basada en la palabra, pero transliterada, fuera de contexto. Y eso realmente no es de lo cual se trata nuestra fe. Nuestra fe se trata sobre apegarnos a la palabra, pero con la intención de entender la manera en que la palabra es transmitida por parte de Dios a través de los hombres y como queda redactada en el texto que tenemos delante de nosotros. Pues cualquier ataque presunto o real a lo que los judíos consideraban la ley los irritaba. Eso era para revolcar el gallinero, o el hormiguero, como ustedes quieran decirlo. La sociedad es cada más hostil a las creencias y los valores cristianos. La gente puede acusarnos falsamente como creyentes. Hoy día parecería que no hay tanto problema, al menos en nuestro país, en ser cristiano. Se ha vuelto casi como una moda. Las personas dicen que Dios te bendiga. Las personas dicen papito Dios. Las personas dicen gloria a Dios. Para la mayor gloria de Dios. Escuchaba yo decir a una persona que animaba o que anima un programa televisivo que realmente no le da ningún tipo de gloria a Dios, una reseña. Y obviamente hay personas quienes obtienen dinero por este tipo de reseña criticando a aquellos quienes no observan lo que es la palabra, pero ellos mismos quienes crean la columna criticando al que no glorifica a Dios,
pues tampoco le glorifican con sus vidas. Entonces se convierte esto en un círculo que todo es para generar ingresos, ¿verdad? Para generar, como dicen los muchachos, auta, para ser populares sin la intención política, tener popularidad, porque la popularidad en este tiempo te genera ingresos. ¿No? Los muchachos hoy día dicen, yo quiero ser influencer, youtuber, porque dicen, pues, está esa niña que tenía 14 años y allá abrió una página en el internet, en YouTube, no sé cómo es el asunto, y la cantidad de personas quienes veían los vídeos y eran ella maquillándose o haciendo muecas o qué sé yo qué. Tan pronto supere cierta cantidad de miles de vistas, ¿verdad? Pues eso le genera un ingreso porque es como en la televisión. Mientras más personas lo vean, pues más influencia tiene. Por lo tanto, hay ciertas personas quienes promocionan un producto y lo colocan ahí. Pues así sucede, lamentablemente. Lamentablemente, hoy día hay muchas personas quienes ejercen influencia negativa, pero como utilizan expresiones que pudieran asociarse o identificarse con lo que nosotros creemos, pues las personas se equivocan y pudieran pensar que ellos también lo son. O viceversa, que nosotros, si utilizamos palabras similares a las de ellos, que son como las nuestras, pues entonces nosotros y ellos pensamos lo mismo. Eso es un problema muy serio, ¿verdad? Para aquellos quienes todavía no han conocido al Señor. Por eso nosotros tenemos que insistir cada día más en proteger nuestro testimonio, orar más, cada día procurar que el Señor nos ayude a actuar con mayor fervor. Bendito sea el Señor. Lo segundo que yo le decía que me parece bien importante es la descripción del rostro de Esteban. Dice que su rostro estaba resplandeciente y que se asemejaba ¿a qué? A un ángel. Ahora, y aquí es donde entra la lectura crítica. Yo siempre insisto, como lectores, nosotros obviamente queremos tener fe porque leemos la palabra de Dios que viene de parte de Dios. Sin embargo, seguimos siendo lectores y el Señor nos dio el cerebro para algo, ¿verdad? ¿Para qué es el cerebro? Para pensar, es para ver si están despiertos. Yo sé que su cerebro está un poquito cansadito y por eso yo les voy lanzando preguntas un poco más sencillas, cada vez más sencillas, porque yo sé que estamos ahí cansándonos. Pues el cerebro es para pensar, hermano. Entonces, cuando usted lee la palabra de Dios, lo debe hacer de manera racional. Al Señor no le está malo que usted diga, ¿y por qué? ¿Verdad? Como el niño de 5 años. ¿Y por qué? Y siempre hay un ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? Pues, ya me parece que eso es saludable. Y en nuestra fe, siempre queremos nosotros ser inquisitivos, ser curiosos por las cosas del Señor. Y cuando vemos la palabra decimos, Lucas está diciendo que tenía el rostro como un ángel. Alguien que me dice que tenía el rostro como un ángel, quiere decir que la persona que lo está describiendo en algún momento tiene que haber visto un ángel. Eso es una posibilidad. Sin embargo, cuando vamos a la palabra también nos enteramos de que Lucas conocía ¿a quién? Luego conocía a Pablo, a quien Pablo llamaba el médico amado. ¿Verdad? Pues miramos allí y no dudo que tal vez en algún momento, hablando con Pablo, le habrá dicho, ¿sabes qué? Yo sé cuál fue la trampa que se tramaron estas personas quienes estaban ahí, porque yo quizá los aconsejé. Esto lo estoy inventando yo, hermano. Estoy diciendo una suposición. Esto es de supositorio que estoy diciéndoselo. Así se dice. De suposición, perdone. Están despiertos todavía, está bien.
Pues esta es de suposición, de suposición. No es que realmente sucedió, sino que estoy yo imaginando que pudo haber sucedido. Pues la cuestión es que, para ir avanzando, abreviando, Pablo habrá visto algún ángel. Dice en un relato que Pablo ascendió al tercer cielo, y es probable, no nos dice que vio algún ángel, ¿verdad? Pero esta descripción obviamente Astorga, de una manera mucho más elocuente, en el video que acabamos de ver hace un momento, explica, ¿verdad?, la imagen que tenía Esteban, lo que algunos estudiosos de la palabra indican, similar al rostro de Jesús, ¿verdad?, en su transfiguración. Punto. Eso me parece que era algo importante que nosotros subrayáramos, pero con esto simplemente insisto en que nosotros debemos leer la palabra de manera inquisitiva. No simplemente dejarlo at face value, como decimos en español, ¿verdad? Debemos nosotros indagar y cuestionar, ver cada una de las porciones por el valor intrínseco que yace allí. Pregunta: ¿cuál es la diferencia entre los cristianos que ofrecen una defensa y los que se ponen a la defensiva? Exacto. Seguro, ¿verdad? Tiene que ver con la actitud. Muy bien. Técnicamente es la misma acción. Simplemente la diferencia es la actitud. Si se hace una defensa con una actitud humilde, con una actitud de aceptación de que si uno está presentando su defensa, pero si la otra persona no lo quiere, pues. La otra actitud es más iracunda, más de que yo sí tengo, más preponente. Más preponente de que yo sí sé lo que estoy haciendo y yo sí sé lo que hay que decir y así sucesivamente, que cuando miramos a ver es la misma acción, pero la actitud es diferente. Amén. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pues es una cuestión de actitud, dice el hermano Lorimar. El que defiende conoce aquello que defiende, cree en ello, cree en ese punto. Aquel que asume una actitud defensiva está defendiendo su orgullo, ¿verdad? Y asume una actitud, como dice Lorimar, prepotente. Pues no cede. Es orgullo del malo, ¿verdad? Por su altanería, ¿verdad? Jaquetonería, como diríamos en Puerto Rico. Eso es estar a la defensiva. ¿Qué presiones enfrentas para negar u ocultar la fe cristiana? Eso se lo lleva ¿verdad?, para que mediten ello. ¿Qué presiones enfrentan los cristianos para negar u ocultar su fe? ¿Y cómo te inspira Esteban a resistir esas presiones? La realidad es que el mundo, pues, nos coloca muchas presiones. Debemos ser inclusivos, debemos aceptar todas las personas, no importa lo que ellos crean, las creencias que ellos tengan. Y eso es cierto. Nosotros debemos amarles, pero nosotros no podemos estar de acuerdo con aquello que nosotros sabemos, a todas luces, que Dios condena. Porque no solamente es malo para nosotros, sino que condena a aquel que lo practica. Por lo tanto, si nosotros vemos que alguien está haciendo lo incorrecto y nosotros no lo denunciamos en algún foro pertinente, pues entonces nosotros, pues, somos cómplices de su condena. Y eso, pues, son palabras mayores. Yo voy a leer la última porción. Hechos 7, 51 al 60 dice: duros de servicio, y me parece que estábamos hablando sobre esto con Josué el domingo, e incircuncisos de corazón y de oídos. Alguien que es incircunciso de corazón y de oído es que no tiene el corazón conforme a lo que Dios demanda de ellos y no está dispuesto a escuchar la verdad, ¿verdad? La verdad es única. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Está hablando con los judíos, está él allí ante el concilio, con los líderes, quienes tienen el poder para quitarle la vida.
Y está hablando él con valentía, con coraje, ¿verdad? Con el coraje del bueno. Como vuestros padres, así también vosotros. Y él venía de hablarles sobre toda la historia del pueblo judío que estábamos repasando ahorita, ¿verdad? Desde Abraham en adelante y todos aquellos quienes mataron, aquellos quienes eran enviados para poder predicarles la verdad. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Fíjense que esto es la crucifixión y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. No había pasado mucho tiempo desde ellos. O sea que este evento era algo que estaba fresco en las mentes de ellos cuando dijeron: ustedes mataron a Cristo Jesús y ustedes están acusándonos a nosotros porque estamos predicando y estamos sanando en el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que a ustedes les duele, pero esto simplemente subraya la naturaleza de ustedes, está diciendo Esteban. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. No puedo crujir los dientes porque me daño. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Cómo será eso? Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Yo me imagino a Esteban ahí, muriendo. Luego de ser apedreado, tuvo la fuerza para ponerse de rodillas en actitud de humillación, como si no estuviera suficientemente humillado, pero ponerse en actitud de humillación delante de Dios para poder dirigirse a Él y clamar por aquellos quienes estaban quitándole la vida injustamente. Se toma un gran corazón para poder hacer algo así. Y habiendo dicho esto, durmió. Pues ya hemos hablado sobre todas las cosas que subrayó, ¿verdad? Y me parece que sería repetitivo ir sobre esta diapositiva nuevamente, pero ahí vemos nosotros las cosas que subrayó Esteban, hablando sobre los distintos hechos que se presentan en el Antiguo Testamento. Una de las cosas que subrayó fue el establecimiento del tabernáculo movible, ¿verdad? Que era itinerante, se podía mover de un lugar a otro. Esto siendo un ejemplo de lo que Dios quería hacer para su pueblo. Dios no se encuentra en un solo lugar, Dios es omnipresente. Dios está en todos los lugares, pero donde quiera que esté su iglesia, allí está Dios, igual es Jesús. Y estas personas ciertamente eran duros de cerviz, tercos, del latín testadura, y nuestra transliteración en español, testarudo. Pues esos eran los judíos, y yo creo que también es una buena descripción para muchas personas en nuestro pueblo en el día de hoy. Estos quienes habían rechazado y matado a los profetas, aquellos quienes venían y traían la verdad de parte de Dios, eran vituperados, eran marginados y a muchos se les quitaba la vida. Los miembros del concilio no pudieron refutar las palabras y hicieron como cualquier jaquetón, utilizaron la fuerza. No había forma de realmente refutar lo que estaba presentando porque Esteban tenía la verdad. Y algo bien importante sucedió, algo milagroso, algo sobrenatural, que es que Dios se manifestó. Ya estaba el Señor allí, pero le permite una visión a Esteban. Me parece que eso es algo hermoso y me parece que es la visión que nosotros debemos tener. La visión que el Señor nos permite cada vez que nosotros metemos la cara en la palabra, cada vez que nosotros leemos la Biblia, vemos la gloria de Dios. O el Señor quiere que nosotros seamos lo suficientemente sensibles como para poder ver su gloria
Y que ese conocimiento que nosotros internalizamos nos lleve a ser valientes para poder vivir en esta vida de la manera que el Señor demanda de parte de nosotros, para que el mundo nos vea y que no solamente nuestras palabras presenten ante ellos la defensa de lo que nosotros hemos creído, sino que nuestra vida entera pueda ser testimonio, pueda ser un testimonio de la verdad que es Cristo Jesús. ¿Qué papel jugó en el conocimiento de Esteban, que Esteban tenía de la Escritura en su debate con los judíos? No sé si eso lo redacté bien. ¿Qué papel jugó el conocimiento que Esteban tenía de la Escritura en su debate con los judíos? Sí. ¿Central? Papel central, ¿verdad? Todo giraba en torno a eso. Si él no conocía la palabra, no iba a poder. Obviamente, el Señor puede utilizarnos, sin embargo, nosotros no vamos a depender de eso. El Señor quiere que nosotros seamos duchos en la palabra y es por eso que nosotros dedicamos tiempo y sacrificio, ¿verdad? Hoy usted dice, ay, yo estaría en casa y con los pies levantados, cogiendo un poquito de aire y estoy aquí. Ya lo que me queda es media neurona aquí, el hermano James me pregunta que para qué sirve el cerebro. Yo no sabía la contestación a esa pregunta, debo estar cansado. ¿Verdad? Yo sé que es un sacrificio, pero es importante que estemos juntos para poder estudiar la palabra, ¿verdad? ¿De qué manera podrían las acusaciones que Esteban hizo contra el concilio ser hechas en tu contra? Llévate esa pregunta y piensa en ella, ¿verdad? Hay muchas acusaciones que pudieran hacerse en contra de otros que nosotros vemos que tal vez de manera intermitente pudiéramos ser nosotros culpables. ¿Cuál crees que fue el propósito de la visión de Esteban en la que Jesús estaba parado a la diestra de Dios? ¿Y cómo te alienta su visión? Yo creo que yo contesté esa pregunta en la explicación ahorita, ¿verdad? El propósito de ello, de que él pudiera ver la visión que Dios le dio, ¿cuál sería el propósito que Dios tenía con esa visión, esa bendición? Amén. Y la pregunta que es de continuación, ¿cómo te alienta a ti esa visión? Igual, el Señor no nos abandona. Gloria a Dios. Qué bueno, hermano. La palabra del Señor es hermosa, ¿verdad? Y cuando sabemos que el Señor la ha preservado hasta el 2023, para ti, Héctor, el Señor preservó esta palabra para ti y para Benjamín, para Josué, para Daniel, para Tingo, para mí, para todos nosotros. El Señor la ha preservado. Él la ha preservado para personas quienes ni siquiera están conscientes de que el Señor les ama tanto, que ha preservado su palabra hasta el día de hoy. Tantas cosas que han sucedido de manera histórica que han sido ocasión para destruir la palabra. Sin embargo, no lo han logrado. El Señor, ¿en cuántos idiomas está la palabra para poder alcanzar las vidas? Pero el lugar más importante donde se preserva la palabra es en nuestro corazón, en nuestras mentes y en nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida debe ser un ejemplo fidedigno del amor de Dios para toda la humanidad. Úrsula. Amén. Amén. Al igual que muchos santos en la Biblia, saben que Jesús es la verdad, la vida, el camino. Amén, amén, amén. Estamos completamente de acuerdo. Me parece que tremenda bendición, ¿verdad? Amén, amén. ¿Alguna pregunta, duda, algún comentario adicional? Pues mire, para la semana que viene, asignación. Pablo, el líder misionero, ¿verdad? Ahí lo vimos. Saulo de Tarso, quien participó de la muerte de Esteban, del primer mártir. Hechos 9, Hechos 14, Hechos 28, muchos hechos. Vayan y lean todo eso como asignación, segundo estudio. Les invito a que tengamos una palabra de oración y de esta manera pues damos por terminado el estudio y nuestro servicio de esta noche y somos despedidos para nuestros hogares.
Santo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este día en el cual tú nos has acompañado, nos has dirigido, mi Señor, y nos has bendecido de múltiples maneras. Gracias, Señor. Y gracias por mis hermanos preciosos, quienes se han dado cita a este lugar en esta noche, sacrificando de su tiempo, Padre Santo, y de sus espacios. Gracias por ellos, mi Señor. Te pido por cada uno de ellos que tú les premies, Padre amado, con tiempo para descansar, espacio para esparcirse, mi Señor, y deleitarse en tu hermosura. Gracias, Padre Santo, porque cuando te hablamos sabemos que tú nos escuchas, porque tú estás aquí, tú estás en nosotros y tú estás por nosotros. Gracias, mi Señor, por el ejemplo de Esteban que has preservado en la palabra. Te pedimos que podamos meditar en este ejemplo de vida como un ejemplo a seguir. Te pedimos, mi Señor, que tú nos ayudes a ver nuestros defectos, Padre Santo, y que nosotros no pensemos que somos como Esteban simplemente porque le admiramos. Te pedimos que si llegara el momento de testificar por ti, y en cada ocasión que nos das la oportunidad podamos hacerlo con igual valentía, pero que sea valentía para glorificarte a ti, no para glorificarnos a nosotros mismos. Te bendecimos, Señor. Mira a aquellos quienes no estuvieron con nosotros hoy. Te pedimos que tú les acompañes, donde quiera que estén. Aquellos hermanos quienes nos acompañan a través de Zoom, bendíceles, mi Señor, también. Te pedimos ahora que nos acompañes a nuestros hogares, que nos protejas en el camino, mi Señor, y que nos des un descanso, que nos llene de energías para que el día de mañana podamos despertar, si a ti te place, para poder seguir sirviéndote de la manera que te glorifica, mi Señor. Te pedimos todas estas cosas, mi Dios, conociendo y sabiendo que tú nos escuchas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.